Y en el caso de Benjamín, nosotros lo empezamos a meter en natación porque yo creo que lo conté una vez, él era hidrofóbico, o sea, literal le tenía fobia al agua, meterse en una piscina, en un Ok. charco, en lo que fuese, pero a nivel de pánico, ¿no? Entonces lo empezamos a meter en natación, empezó a recibir clases y lo primero que pasó es que el profesor nos dijo, mira, este chamo tiene como un talento natural ahí, yo de única y que Michael Phelps no logra Yo las creo que la vaina, Olimpiadas. creo que la vaina era que tu chamo tenía tantas ganas de salirse de la piscina que cuando lo lanzabas por un lado, el carajo iba Yo, rápido. rápido para el otro lado, sí, tal cual. Quiero terminar esta vaina cuanto antes. Bueno, querido Alfredo, un nuevo episodio de Papá No Sabe, una nueva oportunidad de hablar de nuestros problemas paternales. ¿Cómo estás, Ya bro? se nos olvidó, todo bien, todo bien. Ya se nos olvidó el número del capítulo, del episodio, y creo que eso es Ya, bueno. ya, sí. Ya no saber, llegar a un punto en el que no tenemos ni idea qué coño episodio es este, significa que ya hemos hecho varios No, suficientes como para que se nos haya olvidado, pues. y han pasado muchas cosas en estas semanas que individualmente yo me mudé, tú has estado en Mm, tus cosas, temas de trabajo, tal. sí, Entonces, bueno, hacía falta el reencuentro. sí, Y, sí, sí, y yo creo que el, que el tema de hoy está bueno porque justamente va un poco de eso, ¿no? O sea, cómo nosotros como papás a veces tenemos unas expectativas del resultado que puede dar nuestra propia paternidad. Es un poco frito eso, ¿no? O sea, sí, no saber cómo sí, ser sí, sí. papá, pero sí tener expectativas sobre el resultado. Exacto, y a ver, creo que eso aplica con todas las cosas en la vida. Uno cuando arrancas una cosa, lo que estás pensando es cómo va a terminar, Sí, en vez de, sabes, enfocarte en el camino que te va a llevar de A a B. Entonces te enfocas en lo que va a pasar al final. Lo mismo pasa con los chamos. Uno se imagina, no, mi chamo va a ser mega exitoso, mi chamo va a ser buenísimo en X deporte, y realmente ni siquiera has empezado. O sea, ni siquiera claro. has empezado a hacer algo al respecto, ¿no? Y que además es un reflejo muy, muy directo de los propios traumas y las propias expectativas que uno tenía de su propia vida, porque yo creo que ahí es donde está el queso del tema, ¿no? Que es cómo ciertos proyectos de paternidad, incluyéndonos, podrían tergiversarse en eso, en tratar de hacer que tu hijo viva la vida que tú no pudiste vivir o que tenga el éxito que tal vez tú no pudiste tener, ¿no? Y hay demasiados casos en la cultura pop que reflejan eso, o sea, es Cuéntame, brutal. cuéntame más, Ramón. ¿Tú qué querías ser? Mira, ¿Tú qué querías ser que ahora le estás transmitiendo a tu chamo para que pague esa vaina por ti? bueno, coño, una historia directa es que yo hice natación muchos años de mi vida, muchos, muchos años de Mm, mi vida a nivel competitivo, a nivel nacional, estatal, tal. Y realmente fue como un deporte que a mí me apasionaba mucho y me gustaba mucho y sí me lo tomaba como que súper en serio desde muy chamo. Y en el caso de Benjamín, nosotros lo empezamos a meter en natación porque yo creo que lo conté una vez, él era hidrofóbico, o sea, literal le tenía fobia al agua, meterse en una piscina, en un ok. charco, en lo que fuese, pero a nivel de pánico, ¿no? Entonces lo empezamos a meter en natación, empezó a recibir clases y lo primero que pasó es que el profesor nos dijo, mira, este chamo tiene como un talento natural ahí, yo de única y que Michael Phelps no logra Yo creo las que la vaina, Olimpiadas. creo que la vaina era que tu chamo tenía tantas ganas de salirse de la piscina que cuando lo lanzabas por un lado, el carajo iba rápido. Yo, rápido para el otro lado, sí, tal cual. Quiero terminar esta vaina cuanto antes. Tal cual, tal cual. O sea, estamos hablando de un niño de 5 o 6 años, y no, Sí, pero sí, el sí. profesor dijo, mira, el chamo en verdad es bueno, tal, y empezamos a meterlo en natación muy, muy, muy seguido. El profesor también se lo tomó como que bien a pecho y dijo, mira, él podría empezar a competir, y yo, sí, que compita. Y empezamos a meterlo como en los ciclos de competencia marico, Ok. infantiles de 5 a 6 años, tal. Y es bueno y empezaba a ganar medallas y uno realmente no visualiza, o no entiende como en perspectiva de que tu hijo está nadando contra otros 50 niñitos que son hijos de otros papás y el tuyo Sí. gana y tú dices, ya está, aquí está el campeón olímpico. Y hubo un momento donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de que él no estaba como que disfrutando tanto Ok. el tema, pues, o sea, le daba miedo la competencia, le daba un pelo como de ansiedad porque en la natación ellos tienen que estar a juro como solitos un tiempo antes de poder Sí, salir a competir y hasta que un día llorando nos dijo, mira, yo no quiero competir más. Y yo no me había dado cuenta de lo obsesivo que me estaba volviendo con el tema. claro. Y ahí fue donde dijimos, mira, no, ya vamos a bajarle dos y que él compita cuando él quiera competir y empezar a hablar con él. Para mí, como papá, y no sé cómo será para ti, pero sí es súper importante, sobre todo con un hijo varón, bueno, y con las niñas, con Jimena también, pero el hecho de que entiendan que competir es parte de la vida.
Sí, ganes o sí, sí, sí. pierdas, pero que tienes que tener como una perspectiva de lo que es la competencia, porque, bueno, el mundo funciona así. Sí. Pero nosotros sí tuvimos que recapitular ahí y bajarle dos porque sí lo estábamos afectando, pues. Y qué bueno que lo hicieron, porque siento que Sí, hay historias diversas, múltiples, demasiadas, weón, que de papás que, chamo, hicieron tanto, 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 se afincaron tanto con un proyecto Mbappé, el ¿sabes? proyecto Mbappé. Y el proyecto Serena Williams, que llegaron a hacer que los chamos odiaran algo que probablemente al principio disfrutaban, ¿sabes? Sí, Y lo convirtieron más como en un trabajo y pues terminaron detestándolo. Siendo manera de arrancar el tema de hoy, que realmente o sea, queríamos enfocarnos en esto de realmente ser estricto, ser ese papá entrenador, por así llamarlo, ujú, como entrenador de alto rendimiento. ¿Cuál es el efecto que tiene en chamos? Y en chamos y en adultos potencialmente, ¿no? En ese chamo que va a crecer y se va a convertir en un adulto funcional. sí, Este, ¿Cómo son esos tipos de papás? O sea, historias de esos papás estrictos, mega estrictos, que lograron crear de repente personas absurdamente exitosas y quién sabe, capaz con algunos problemas psicológicos detrás que uno ni siquiera ve, ¿no? Pero entonces ese es el tema de hoy. Vamos a adentrarnos un pelín en ese tipo de papá súper estricto, en cuáles son los resultados de ser hiper sí, no, estricto claro. y varios escenarios que tenemos por ahí de ejemplo. Y que cuáles son como las fronteras, porque yo creo que, obvio, estamos dando un ejemplo en lo deportivo que tal vez es como Sí, la forma más amateur de uno involucrarse, pero hay muchos papás que son sumamente obsesivos, compulsivos con la parte académica, sí, ¿no? también. Y Sí. estamos viendo un niño que está en primer grado y el papá es un obsesivo porque el chamito saque 10 y saque 20 y tal, y la realidad es que, brother, está en primer grado, créeme que esa información no le va a cambiar la vida, pues entonces Sí, sí, sí. hay muchos puntos en donde nosotros como papás podemos tener una expectativa, pero yo creo que entender cuál puede ser el límite que afecta o no es lo complicado en la toma de decisiones. Pues, o sea, Ujú. puede ser que descubras que tiene un talento, pero yo no sé si realmente el camino sea como que forzar ese potencial, no sé. Sí, y ahorita que estamos empezando, voy a quedarme ahí, como cuando uno identifica un talento o Ujú. identifica desde muy temprana edad que su chamo o su niña, su niño es como bueno en algo, ¿no? Como particularmente bueno en algo. Porque siento que hay una delgada línea entre uno como papá emocionado, orgulloso, siente que su chamo hace algo y dice, no, bro, esto es especial, Es el ¿sabes? mejor. Aquí hay algo, ¿no? A mí me pasaba mucho me pasa, la verdad, con Elisa, y siento que Elisa tiene como que una facilidad artística, no sé, o sea, canta y sigue las canciones súper bien, para tener 3 años, o sea, Sí ya la se tiene. sabe casi que la letra, baila con un ritmo absurdo, o sea, entiende cuando las canciones son lentas, se baila lento, cuando son más rápidas, baila más rápido, o sea, ese tipo de cosas que tú dices, al principio yo decía, ¿será que aquí tengo algo especial? ¿Será que voy llamando a Juilliard? Aquí hay un artista en la casa, o sea, ¿no? Pero tú O conectaste sencillamente lo que estoy es eso, enamorado de mi hija y ya, ¿sabes? Y siento pero que es la mejor. tú llegaste a conectar eso con tu propio background artístico. O sea, tú que pudiste actuar, que Sí, pudiste, o sea, que has estado en medios, tal. O sea, tú automáticamente dices como que, porque esa es la otra. Si uno como papá no estuvo expuesto a ciertas condiciones, claro. es mucho más difícil saber si tu hijo tiene eso. Pero en tu caso particular con Elisa, tú dices, bueno, yo que entiendo este medio, puede ser que sí realmente tenga algo ahí. Ujú. Sí, a ver, la verdad nunca lo he pensado de esa manera porque siento que nunca, yo no arranqué tan chiquito, por ejemplo, cuando yo hice medios, o sea, cuando salí en televisión y esas cosas, eso ya fue de 18 años, ¿no? Entonces, como que no la comparo directamente con eso y no sé si significa algo. Y por eso hago Claro, como sí, pongo un punto de soy solo yo como papá que estoy hiper enamorado de mi hija y todo lo que haga me parece que es excelente o realmente hay algo. Y creo que eso pasa mucho con deportes, cuestiones académicas, pero siento que uno necesita como la validación de alguien más que te diga, no, si realmente hay algo especial, claro, como te pasó a ti con el claro. entrenador de natación, porque probablemente tú decías, no, mi hijo es un fenómeno.
Y luego Sí, viene sí, sí, un sí. entrenador de natación y te dice, mira, bro, tu chamo no está hecho para nada. Sí, exacto, como que mira, no, te estás engañando. Sí, Sí, y algo que a mí me parece brutal es que cuando tú ves esas personas que son famosas, y hay mil ejemplos y ahorita los podemos mencionar, o sí, sea, pero tú dices, bueno, el papá de Luis Miguel, ¿no? Que obviamente si tu hijo nace y sí. tiene la voz de Dios, ¿no? O sea, no hay manera de que tú digas, bueno, yo tengo que encauzar a este chamo porque obviamente ese talento seguramente le va a transformar la vida. Claro. El problema está en cómo, cuál es el nivel de necesidad como papá de que tu hijo al final sea un instrumento para que tú salgas adelante también. Ese Sí. es un recurso muy jodido. Que me parece que ahí es donde que me parece que ahí es donde se traza la línea entre buenos papás y malos papás, Ujú. ¿no? Porque siento que uno, como buen papá, la tarea de uno es encauzar, apoyar y fomentar lo que a él le guste, ¿sabes? Claro. Lo que el chamo decida que le gusta en el momento, porque probablemente, bueno, al principio le gusta la natación, como tu chamo, y llegó un momento que te dijo, ya no me gusta más, y va a empezar a jugar béisbol, o de repente va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero más deportes, ahora quiero ser programador. Entonces tú, ¿sabes? Tú Ujú, como ujú. papá te tienes que sacar de la cabeza todas las expectativas, de lo que hablamos al principio, las expectativas que tenías de lo que iba a ser tu chamo, quitarte ese cassette y decir, no, yo Sí, lo que estoy aquí es para apoyar la onda del momento. Él va a encontrar, y esto es mi idea, ¿no? Y esto es lo que yo pienso. Yo pienso que los chamos van a pasar como por mil cosas y va a llegar un momento que van a encontrar lo suyo. claro. Hay gente que lo encuentra a mega temprana edad y eso les permite pues ser pues unas estrellas a los 18 años ya. Hay gente que lo consigue más tarde, ¿no? Y yo creo que uno como papá lo que tienes que estar ahí y apoyar lo que sea que decida que quiere hacer. Porque si no, lo que pasa, coño, son esos casos nefastos como, Claro, como claro. el, como el Darth terrible Vader. papá exacto, como Darth Vader, o como el de Luis Miguel, que es un tipo real, que lo era un desgraciado, ¿no? Y vamos a poner las cosas realmente. O sea, el carajo explotó a su hijo. Sí, Este, definitivo. entonces creo que ahí ya tú dices, este tipo no es un buen papá. Porque probablemente Luis Sí, Miguel a los 18 ya que quería dejar de cantar, ¿sabes? no, y también hay algo que no sé si tú, porque Elisa obviamente está chiquita y bueno, va a ir creciendo, pero ¿qué tanto valor le das tú y también como que tu propia experiencia habiendo sido hijo dentro de tu casa, como que esa estructura para hacer las cosas? Porque yo creo que Ujú, también eso es importante. O sea, por ejemplo, mi papá fue un súper buen deportista, él tiene un lado artístico ujú, interesante, o sea, pinta, tal, pero él no fue una persona como que muy disciplinada conmigo. O sea, es ujú. decir, Sí, él sí. no me disciplinaba tanto. Sí. Y luego yo crezco y yo digo, mira, me hubiese gustado tal vez que mi papá me hubiese enseñado a ser más estricto o más disciplinado en Ujú, ciertas cosas y no tener que haberlo aprendido yo como a la fuerza, ¿no? Entonces es ujú. como que uno, al final, nunca la fórmula es perfecta, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que hay que como que sentar una base para que los hijos entiendan que sea lo que sea que te guste, sea lo que sea que vayas a hacer, bueno, tratar de hacerlo como que con un poquito de pasión, que respetes la actividad que Ujú, estás haciendo, sí. tus compañeros, o sea, yo creo que eso sí, sí hay que ponerlo como en realidad, ¿no? Sí, con Elisa, honestamente, o sea, siento que está tan pequeña y yo soy una persona, y lo tengo que admitir, yo soy nada disciplinado, nada. Sí soy apasionado, pues hay cosas que me apasionan y esas cosas que me apasionan, soy muy constante con ellas, ¿no? Y por poner un ejemplo, yo tengo 36 años ahorita y yo no he parado de jugar fútbol un mes de mi vida, desde que Ok, empecé a jugar fútbol. Y tengo 36 años, ahorita juego una liga amateur mega triste, ¿sabes? Que uno juega 28 minutos y ya está descolletado. Pero, no, o sea, eso es algo que me apasiona. Entonces, siento que yo conseguí mi pasión, no viví de ujú, ella, en lo absoluto. Lo traté cuando estaba chamo, después me di cuenta que mira, no soy tan bueno como para vivir de esto, y ya, me fui para otro lado, pero lo seguí haciendo, ¿no? Entonces claro. siento que es lo mismo, vuelvo al punto de, pues hay que probar cosas y hasta el día que consigas tu pasión, probablemente la disciplina vaya a venir sola, ¿sabes? Claro. Porque es algo que tú quieres seguir haciendo. Lo mismo pasa con Elisa, o sea, ahorita siento que a Elisa le gustan cosas distintas toda la semana, Ujú. pero por supuesto está muy chiquita. Creo que lo único constante desde que se mueve, ¿no? Desde que se para y se mueve, lo único constante de verdad es la música, le encanta la música. Qué cool. Y entonces ya nosotros empezamos a escuchar
familiares que dicen, no, mételas en clase de música ya, De mételas piano. ya, piano, canto, baile. Y yo, Nico, pero ya va, o sea, lo que te hice son 3 años, déjalo que Claro, juegue. claro, 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 claro. Probablemente a los 6 7 nos pida ella sola, epa, quiero hacer esto o quiero meterme en esto. Lo que sí creo es que uno también tiene que como fomentar esos primeros acercamientos con actividades, porque si no, o sea, Sí, si te quedas esperando que él te diga algo, pero probablemente te vayas a esperar hasta los 10 años, 12 años, y ahí ya vas tarde. Porque la verdad es que el deporte, la verdad es que las actividades, las extracurriculares, más allá de lo académico, chamo, te enseñan varias cosas. O sea, claro. el tema de la competencia es importante para la vida en El trabajo general. en equipo. Sí, sí, sí. Entonces, O sea, coño, eso, el rigor de tener como que otra figura que obviamente no sean tus papás, sí, que también te enseñen otro tipo de cosas más allá del colegio, es interesante. O sea, sí. yo sí creo que ahí diste en el clavo en algo que es que, bueno, por lo menos de mi perspectiva, es exponer a tus hijos a la mayor cantidad de Mm, escenarios que lo puedan enriquecer y que lo puedan como que meter culturalmente en muchas cosas, hace que él también tenga como más alternativas para ver qué le puede gustar y qué no. Yo no sé si tú sí. alguna vez has conocido gente, a mí me ha pasado, que o no hicieron nada de deporte en la vida, o sea, cero, Ujú. cero, cero, cero deporte, o de plano nunca estuvieron como en ninguna otra actividad Grupal. extracurricular, de Ujú, lo sí, que sí, sea, sí. ajá, en grupal, tal. Y Ajá, tú ves esas personas y tú dices, a esta persona le falta algo, o sea, falta como que algo. está así como para poder encajar en el entorno social Sí, le hace falta algo, o sea, no entiende sí. competir y ganar y perder, no entiende cómo socializar, o sea, y ahí es donde tú dices, bueno, son adultos que están incompletos también, un poco. Sí, y volvemos al tema, y creo que uno llega como que al lugar común siempre del deporte, sobre todo cuando son chamos y están empezando en la vida, porque, a ver, muchísima gente que sí le da muchísima preponderancia a lo académico, yo diría que es un porcentaje súper pequeño. O sea, Claro. yo diría que de los padres intensos Ujú. y que quieren meterle por la garganta alguna cosa a los chamos, más que todo siempre son deportes. No, no, es como, no, yo quiero que este sea el próximo Einstein. Toma, Biólogo. matemática Ajá, exacto, por el oído. Toma. exacto, 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 exacto. Siento que pasa mucho más con el deporte. Y sí creo que sin volverse un papá, ¿sabes? Trainer, que ahorita vamos a hablar de ellos, Sí, siento que los metas en ese tipo de actividades, chamo, eso es lo que trae son cosas positivas. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es, no sé, lo que más a puertas me ha abierto en mi vida? Yo siempre digo el fútbol. ¿Y por claro. qué? Porque gracias al fútbol, si yo me voy para atrás, para atrás, para atrás, o sea, gracias al fútbol conocí gente con la que luego hice negocios. Conocí gente que son amigos, hermanos hoy, a los 36 años. Con el fútbol, visité distintos lugares. Entonces, como que, bueno, cuando uno se vuelve muy apasionado de algo, yo siento que eso tiene muchísimas cosas positivas en Y la que vida. elimina un factor que a mí me parece sobre todo interesante en la parte cuando son niños y es el factor miedo de hacer. Ujú. Una mosca aquí que me está matando. El factor miedo de hacer algo, ¿no? Porque obviamente se dice mucho que como es un niño y los niños están en una fase de exploración y se atreven a hacer todo, eso no siempre es tan real. Y los niños también, Sí. dependiendo de la personalidad, pueden ser que sean más tímidos o no. Y el hecho de socializar puede ser un proceso muy complejo para ellos. O sea, por lo menos Ujú. Benjamín es súper tímido y Sí. socializar se le hace complicado. Y obviamente si tengo un escenario seguro siempre como su salón de clase, cool, pero yo quiero que él pueda abrirse en otros entornos. ¿Cómo lo Claro. podemos hacer? Bueno, tengo que exponerlo a otros entornos forzosamente, o sea, Sí. no le puedo dar el poder de decisión a él, es lo que al punto en el que voy. Pero Sí. tú habías como que leído algunas cosas de los temas, como que el impacto Sí. emocional que puede generar esto, ¿no? Y hay muchísimas cosas, pero en general leí como un resumen de unos estudios que se hicieron. Y básicamente se hicieron tantos estudios alrededor de si hay una relación directa entre papás estrictos e hijos exitosos. O Ok, sea, es como, y cuando hablo, obviamente estos estudios se hicieron con atletas de alto rendimiento, se hicieron con figuras súper prominentes académicas o políticas o ok, sociales, ok. etcétera. Y básicamente lo que dicen es que hay un estilo de parenting, o sea, un estilo de paternidad que
terminó siendo como el más positivo para el Ok, desarrollo. Y mira el nombre, porque escuchas el nombre y es como, no puede ser que este sea el mejor, el mejor tipo de parenting, pero se llama el estilo autoritativo, ¿ok? ok. Y es totalmente diferente al autoritario, Es ¿no? el chavismo del padre, ¿no? Exacto, el chavismo de la paternidad. Pero entonces está el estilo autoritativo y el estilo autoritarista. El estilo autoritarista es el que es básicamente estricto, papás muy, muy estrictos, sin calidez. O sea, Ok. estos son papás que está enfocado en resultados, 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 y no se interesa por cómo el chamo se ¿Cómo se está siente el sintiendo, niño en el proceso? Claro. cómo se está sintiendo en el proceso. Esto es casi que un CEO, esto es un manager, Que es manager de una bien empresa, como. o sea, Es que al bien, final del bien día, papá brother, baby tú eres mi mover, papá, ¿no? no mi jefe, o sea, ¿no? Es Exacto, un poco exacto, exacto. trazar esa línea. Es un parenting super baby boomer, es mega baby boomer. Sí, o sea, como que. Y tratar de. Que yo creo que eso es algo, sobre todo uno que tal vez tuvo papás, baby boomers, Ujú, es. Y a mí me pasa con mi papá hoy por hoy, es la distancia mental que tiene de las condiciones generales en las que tú fuiste papá y creciste ujú, versus las condiciones actuales en las que yo soy papá y me claro. desarrollé. O sea, el mundo, ese hilo que ha pasado de tiempo para ellos es como surreal, es como que, pero es que, ¿cómo no tienes cuatro casas? O sea, no lo entiendo y es como que, Sí, sí, sí. brother, o sea, No, no es lo mismo, es otro mundo, es otro mundo otro mundo. y ahí, o sea, imagínate todo lo que tenemos que hablar ahí, es impresionante. Sí, Pero entonces están esos papás autoritaristas que este estudio dice que esa sí es la peor manera de claro, crear personas exitosas, porque sí, puede ser que generes una persona exitosa, porque una persona que está, vamos a llamarlo, expuesta a ese nivel de presión desde tan pequeños, terminan desarrollando una capacidad de dar resultados, ¿sabes? claro, Aquí está el claro, resultado. Pero entonces se convierten en personas que están, y esto no estoy diciendo yo, esto es un resumen del estudio, tiene riesgos psicológicos asociados porque lo que terminas es creando una persona que si no da el resultado, se va a sentir como una mierda. Se va a claro, sentir claro. en el piso. No, y que Entonces no son, tuvo papá prácticamente, o sea, técnicamente exacto, no tuviste sí, un papá. exacto, técnicamente no tuviste un papá, tuviste fue un manager. Entonces hablan luego de el estilo autoritativo, que yo cuando escuché el nombre, no puede ser que este sea la mejor, porque claro, yo escucho autorita y ya Claro, ya, ya, ya. automáticamente pienso autoritarismo. Pero entonces es autoritativo y esto lo que significa es que sí, hay alta exigencia, hay una exigencia alta, pero hay en un mismo nivel un apoyo emocional, ¿no? Ok, Entonces, obviamente, esto dicen que genera éxito sostenido en el tiempo y además bienestar emocional. O sea, personas que entienden que sí, quieren ser atletas de alto rendimiento, quieren ser el mejor en su área, que tienen un nivel vamos a llamarlo, que quieren siempre más, pero claro. están bien preparados emocionalmente para aguantar un no, para aguantar, no lo logré esta vez, tengo que volver a intentarlo, Sin y saber para darse la perder, vuelta, exacto, saber perder y darse la vuelta y decir, aquí está mi papá, que me va a dar su hombro y me va a dar su apoyo si no lo logré, ¿no? claro. Que bueno, que al Que final del día eso no se es va el rol. ahorita a cuando uno es chiquito, a cuando uno tiene chamos pequeños y eso lo lees en todos lados. O sea, lo que realmente el niño busca es tu apoyo. Ellos están en un parque jugando y ellos levantan la vista así, se voltean, ven que estás ahí, ok, todo bien, yo estoy bien porque él está ahí, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, lo sí. mismo pasa cuando estás creando como estas personas súper exitosas en la vida, ellos se van a lanzar por unos paquetes heavy, porque mientras uno más crece, pues los problemas crecen, y lo que necesitas es alguien que esté ahí para recibirte cuando te caigas, ¿no? Mira, esto que me pasó en estos días, bueno, mis hijos son súper pegados con sus abuelos. Tengo la fortuna de Ujú, que aunque estoy fuera, mis papás viven cerca y, o sea, fuera de Venezuela. Y mi Benjamín es súper, súper pegado con mi papá, súper, ujú. súper pegado. Y se parecen mucho en muchas cosas. O sea, mi papá pinta, a Benjamín le encanta pintar, yo no pinto una mierda. ¿Sabes? Este tipo de cosas que tú dices. Y Sí, sí. estábamos comiendo y estábamos hablando de los superhéroes y un poco como que la conversación venía como alrededor de eso, ¿no? Como que, bueno, ¿cuáles son ciertas habilidades que tal vez como hombre, o sea, Ujú. era como una conversación entre mi papá, estábamos todos en la mesa, pero era mi papá, Benjamín y yo. Y yo le pregunto a Benjamín, tiré ese bomba y que, oye, Benja, ¿y quién es tu superhéroe?
Y el tipo respondió frío así que mi abuelo, así, delante de mí. Y yo, y qué mierda. O sea, pudo haber sido como que. Y yo al final dije, ok, o sea, qué cool. Y yo, brutal, Sí, papi. O sea, que tú, independientemente de la distancia o tal vez la percepción sí, que yo sí. pueda tener yo de mi propio papá, mi abuelo, así. Y entonces tú dices, es interesante como también esa postura que yo puedo haber asumido va a definir también como que, bueno, mi papá que sí es mi papá, o sea, luego el recapituló y dijo como que, bueno, tal vez debe haber dicho mi papá, ¿no? Y que tú también, papá, y yo que no, ya, vete a la mierda, pero Sí, sí, ya no. como que Bueno. ya no vale, ya no vale. Pero como que él habrá dicho, bueno, está cool que este pana también comparta esa posición y ese rol y a mí me parece súper interesante porque es otro hombre que lo está Claro, influenciando de forma positiva, ¿no? ajá. Eso está Y, cool. y eso es lo que hablas también de lo que digamos como con los entrenadores, la analogía de los entrenadores que, o sea, también le permiten a los chamos tener como que otra figura de autoridad que no es Claro, necesariamente tu papá, que también les brinda otro tipo de aprendizaje. En ese caso, probablemente Benjamín vea sí, a su claro. abuelo como otra figura que también le está enseñando un poco de cosas. Por ejemplo, en mi caso, hace un par de episodios hablamos de que yo tenía una relación no muy funcional con mi papá, pero yo tuve un padrastro, que a mí, a mí nunca me gustó llamarlo padrastro, Claro, para mí es mi papá, para mí es mi amigo de siempre, porque está con mi mamá desde que yo tengo 10 años. claro, claro, Y pues, mi papá de crianza, ¿no? claro. Y lo que él me daba, o sea, yo siento que eso que me dio él creciendo, me hizo equilibrar un poquito lo que mi papá me dio cuando era pequeño. Mi papá era un tipo muy, muy, muy intenso, muy, muy intenso con todas las cosas, muy estricto. Mi papá era muy Ok, estricto. Y luego Efraín era light, era, o sea, zen. Es la persona más zen qué que yo conozco en interesante, mi claro. vida. Entonces, siento que lograron, o sea, sin querer, que yo fuese un poquito más, o sea, yo tengo mis momentos de que me voy y, ¿sabes? Y puedo ser muy, muy atorrante y muy imbécil, pero también tengo como que una sensibilidad y unos momentos en los que también puedo ser muy zen. Y yo creo que eso lo tengo gracias a ese doble entrenador que tuve Claro, eh, claro. durante mi vida, ¿no? Pero bueno, al Y final no terminé siendo un villano ni nada como Darth Vader con su papá de mierda. con Obi-Wan, o con Luke. Y tú tienes ahora como papá no negociables, o sea que tal vez tú te lo hayas planteado, que obviamente eso va Ujú. a mutar en el paso del tiempo, pero tú cuando reflexionas contigo, tú tienes como no negociables dentro de tu paternidad, que tú dices, no, mira, yo lo que sea, pero no voy a permitir que Lisa sea así. La O que verdad, haga este tipo de cosas. O sea, ¿alguna vez te lo has planteado? la verdad no. Y yo creo que eso es como que el nueva paternidad, ¿sabes? Porque eso pasaba mucho antes. Y decir, no, yo quiero que mi hijo sea médico, yo quiero que mi hijo sea abogado. Si no es Claro, esto, si no es esto, me voy a rechar. ¿Sabes? Yo siento que ahorita es como, pero yo quiero que Elisa sea feliz. O sea, que eso. si quiere pintar, que pinte. Si quiere ser cocinera, que cocine. Y digo estas cosas porque esas son las típicas carreras que uno antes le decía a los papás. Entonces el papá iba, no, 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 eso no es de Tienes que ser verdad. contador público. Tú lo que Anda tienes y es saca un título. contador público. Eso, Sí, sí. que al final era bullshit. Crecimos y nos dimos cuenta que es demasiado bullshit porque después uno crece, uno es infeliz haciendo lo que está haciendo. Gracias a Dios, pues ese no fue mi caso. Claro. Pero yo sí siempre he dicho que yo quiero que Lisa haga lo que quiera con su vida personal, social, laboral, que sea feliz, Siempre eso que sea sí. feliz. Y eso sí, y este puede ser mi no negociable. Mi no negociable es no seas mediocre. ¿No? Si tú vas a ser, si tú quieres ser cocinera, trata de ser la mejor cocinera que hay. Si tú vas a ser Claro. pintor, trata de ser el mejor pintor que hay y encuentra una manera en que eso te mantenga en tu vida. Porque entonces después entramos con esa situación de, ay, sí, por amor al arte, qué bonita la gente por el amor al arte. Sí, bueno, pero si vas a estar pelando bolas, o sea, Sí, yo sí, 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 sí. siento Vas que a la vida, estar. siento que la vida y probablemente tú te sientes muy, siento que todos los que emigramos en algún momento ahora, en estas alturas de nuestra vida, le damos burda de importancia a la economía, o sea, al Claro. dinero. Entonces yo digo como que, bro, tú, ajá, sí, sé feliz, todo lo que tú quieras, algo, pero algo que te pueda mantener. Y para poderte mantener, tienes que no ser el mejor, pero al menos tratar de ser el mejor constantemente en lo que sea que hagas, ¿no? Hay algo que yo estuve leyendo como que por lo menos de estos papás, y voy a leer ahí como que por encima, solo como por la Ujú, joda.
de ciertos padres reales y otros como de la cultura pop. ¿Y por qué me parece interesante los de la cultura pop? Porque es lo que nosotros también como niños estuvimos expuestos a esas figuras Sí. expresadas en películas o lo que sea. Pero por lo menos deportista, André Agassi, aparentemente el papá de André Agassi era un exboxeador olímpico que el tipo estaba obsesionado en convertir a André Agassi en un animal del Animal. tenis. Bueno, Michael Jackson, todo el mundo se sabe la historia del papá de Michael Jackson, que, o Sí. sea, los esclavizó a los hermanos para que Que es fuesen muy famosos. similar, la historia de Jackson 5 es mega similar a la historia de Luis De Luis Miguel. Miguel. Sí, tal cual. O sea, y Niños, el odio niños mega final, ¿no? estrella, sí, exacto, niños super estrella, explotados, porque eso no tenía otra palabra, o sea, eso no me joda, eso es explotación. Gracias a Dios, hoy en día creo que hay un poco de leyes que evitan eso. Un Aquí en saludo Estados al Unidos, papá de Britney. Un saludo al sí, papá de Britney también. O sea, ese es sí. otro, exacto, que se aprovechó de muchas cosas. Es muy feliz, sí. Bueno, el de las Williams, que al final, bueno, en toda la película plantean eso, pero que como Ujú. que ella hizo como las paces, pero el papá de Serena Williams era el manager de Serena Williams hasta al final de su carrera casi, o sea, Claro. muy loco, Pero, ¿no? Entonces, pero ahí yo pregunto entonces, y obviamente esta pregunta probablemente ni tú ni yo la vamos a responder, pero podemos dar nuestra opinión al respecto. ¿Tú crees que Serena y Venus Williams habrían sido lo exitosas que fueron sin un papá como King Charles? ahí es lo que te digo, yo creo que no. O sea, yo creo que Yo no, tampoco. honestamente. Exacto, exacto. Es muy loco y obviamente esas mujeres le deben todo a su papá en ese sentido, porque creo que el contraste de la realidad que ese señor vivía, de la pobreza, la necesidad, Ujú. y ver que sus hijas obviamente eran un recurso valioso que ellas por sí mismas podrían salir de esa propia realidad. Y él iba obsesivamente a hacer lo que fuese. Bueno, David Beckham. No sé si Sí, tú te viste el documental de David Beckham, que yo no sabía eso, que él tiene una relación como medio rara con su papá, sí, con su porque el papá. Sí. papá era un enfermo del fútbol también y era el que lo Ujú. ponía a cobrar 100.000 tiros libres en un día. Y bueno, ¿quién es David Beckham? Bueno, uno de los mejores cobradores de tiros libres de la historia. ¿Por quién? Bueno, porque su papá se obsesionó Sí, con eso, ¿no? Entonces, como, mierda, ¿qué sería uno sin el otro? El tema sí. está en que, bueno, ¿cuál es el peso real de emocional que hay detrás? Sí. No, Y esos son, y tú como papá tienes que hacerla, y me imagino que eso habrá sido una decisión consciente, no sé, del papá de las Bill Williams, que dijo, mira, yo estoy dispuesto a romper esta barrera, porque vamos a estar claros, no solo una barrera de calidad deportiva, era una barrera de que no había negros jugando tenis. Entonces, exactamente. él rompió todo, todo, absolutamente todo. O sea, el tenis es un deporte de élites en esa época, hoy es un poco más abierto, un deporte de élites, un deporte de gente blanca, en un país racista, en el que el tipo rompió todo para que Sí, sí, ellas sí, pudieran hacerla. y que Entonces, fuesen el tipo habrá las dicho, mejores. y que fueran las, exacto, y además terminaron siendo las mejores. Entonces, pero, me imagino que él habrá dicho en algún momento, o se habrá sentado consigo mismo a pensar y habrá dicho, ¿será que yo estoy dispuesto a pagar el costo de mi relación con mis hijas para que ellas puedan hacer esto que yo quiero que hagan? Claro, ¿No? claro. Porque Sí, probablemente eso les pegó durísimo en su relación. es muy violento, o sea, es muy violento eso y además es muy violento porque como papá, a juro, tú tienes que, si son muy chiquitos, ellos no van a entender el contexto, las Nada. razones por las cuales tú lo estás poniendo en ese nivel de presión. Ujú, Y tú estás ujú. viendo es como el proyecto a largo plazo, lo que se dice ahorita en tono de joda, pero es real el proyecto Mbappé. O sea, tú ves que tu Sí, hijo toca dos balones y tú dices, lo quiero mañana, o en Venezuela, o sea, lo que pasa los con los peloteros. jugadores de béisbol tan chiquitos, o Ujú, sea, tú ves que el niño medio batea y tú dices, ya, mañana los indios de Cleveland, o sea, lo que sea, ujú. ¿no? Y Sí. es duro. Y ahora mírate los del el mundo de la cultura pop, o sea, que uno Ujú. estuvo expuesto, por ejemplo, que si, bueno, el Darth Vader, obvio, Darth Vader es como que el icono de la maldad y que su hijo al final era bueno, el Sí, yin y el yang, bueno, Mufasa y Scar, que ellos tienen como, ellos venden, supuestamente como que el Rey León vende esa doble figura paternal hacia Simba, donde uno es bueno y el claro. otro es malo. ¿Quién más así como que famoso? Ah, bueno, estaban hablando de Thanos con Gamora Lo de en Thanos me esto. sorprendió porque no lo tenía en el mapa, ¿no? Sí. Sí, 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 como que el tirano genocida cósmico y su hija buena es Gamora. Tú dices, qué mierda. Genocida Sí, cósmico está siendo username de Twitter. sí, 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 que lo pones así en tu LinkedIn, Voy tirano a revisar, cósmico. voy a revisar si la vaina está disponible. Voy a poner genocida cósmico. Sí, entonces,
Pero yo creo que el planteamiento ahorita es eso, ¿no? Es nosotros Sí, como papás sí definitivamente somos responsables de poder tener un plan o por lo menos una visión mucho más a largo plazo de la que va a tener tu hijo, porque si no, ¿qué sí, sentido tienes tú como papá? La otra cosa es, bueno, realmente exponer a tu hijo no solamente a los recursos económicos, que son súper importantes y que tú y yo hemos hablado de eso mucho, sí, pero también como que a los recursos y a los contextos sociales en donde él pueda tener un buen desempeño. Yo creo que eso es interesante. Benjamín me dijo, sí. este año me dijo, el año que viene quiero que me metas en ajedrez en el colegio. Y yo dije, mierda, Ok, claro, ajedrez. Claro, cuando yo era un niño, el niño que jugaba ajedrez para mí era un gallo, o sea, un ñoño, claro, o sea, un sí. nerd que yo y yo, mierda, ajedrez, Benjamín. No, sí, es que mis amigos, y yo dije, vamos a meterte en ajedrez. Pero yo nunca dimensioné cuál puede ser el activador que jugar ajedrez en el colegio le pueda dar a él en su vida. El tipo se vuelve un ingeniero, qué sé yo, o sea, no sé. Sí, sí, sí. Dice, bueno, hay que como que abrir la mente a eso Sí, mucho más, mucho más. uno como papá tiene que soltar todos los biases, todas esas cosas que uno trae como que prefabricadas en la cabeza y que no, los superfajados académicamente son unos gallos, los que juegan ajedrez son unos gallos, hay que Total, hacer deporte. No, hay muchísimas cosas que puedes hacer. O sea, uno se tiene que quitar eso de la cabeza para poderlos, lo que tú dices, para poderlos exponer a la mayor cantidad de cosas disponibles para que ellos luego decidan, luego de haber disfrutado de un abanico de actividades y pasiones posibles, ellos encuentran la suya. Y yo creo que el día en que la encuentran es claro para todo el mundo. O sea, yo siento que claro. eso es súper claro Es la cuando un chamo paz. encuentra su pasión. Yo, Es por la ejemplo, paz. y yo siempre digo, yo siempre juego con diciendo que yo siempre quise niña porque ya yo tuve 2 varones. Y cuando yo digo que yo tuve 2 varones, porque yo tengo 2 Tus hermanos hermanos, ¿no? menores, por mucho, ¿no? Uno nació cuando yo tenía 15 y el otro nació cuando yo tenía 18. Fácilmente el de 18 pudo haber sido un pelón mío. Claro, Entonces, yo los vi crecer a ellos y yo vi cuando ellos encontraron sus pasiones qué y cool. me parece brutal. Por ejemplo, los dos jugaron fútbol, igual que yo. Eso sí es el efecto que puede tener un hermano mayor en varones pequeños. O Sí, la sea, influencia directa ahí, ¿no? tú veías que ellos iban haciendo exactamente lo que yo iba haciendo. O sea, yo jugaba fútbol, los dos jugaron fútbol. ¿Qué pasa hoy? Los dos son mejor de lo que yo nunca fui jugando fútbol. Yo me metía a surfear, chamo, agarraban una tabla, surfeaban o hacían cualquier cosa. Patinaban. O sea, todo lo fueron haciendo. Qué Y cool. entonces uno decía, como que entonces, estos van a ser futbolistas, ya, un proyecto Mbappé, ¿no? Cada vez que Ujú, ujú, ujú. a mí me pasó eso de proyecto Mbappé con mis hermanos 800 veces, o sea, 1000 veces. Yo decía, bro, ahora sí, esto es un fenómeno. Entonces, y literal, Salimos de la pobreza, ahora sí salimos de la los, pobreza. a los dos les fue muchísimo mejor que yo en el fútbol. Cosa que, bueno, sí, los carajos eran mucho mejores. Y Jesús, el del medio, yo creo que encontró su pasión ahorita, a los 23. Y Claro. el cambio de lo que yo pensaba que era su pasión, que era el fútbol, a cuando encontró la fotografía, él ahorita está fotógrafo Wow, ok. de fútbol, ¿no? Entonces, cuando yo vi lo emocionado que le estaba con la fotografía, yo dije, este brother encontró su pasión ya. Esto es lo que a él le gusta, esto es lo que va a hacer toda su vida o va a intentarlo hacer toda su vida. Qué Uy, tumbo interesante la eso. cámara. Qué interesante Entonces, esa vuelta. y me parece demasiado cool, y obviamente yo no he vivido eso con mi hija todavía porque está muy chiquita, pero yo siempre digo que con ellos yo he vivido ese cierto tipo de cosas. Yo vi a mis hermanos encontrar su pasión. Santiago está jugando semiprofesional, fútbol, jugando sub-20 profesional de fútbol. Capaz probablemente se consiga otra cosa, pero Claro, por claro. ahora esa es su pasión y esa es su cuestión, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy claro cuando se consiga esa pasión. Ahora te tiro una pregunta ahí como para ir cerrando. Si tú tuvieses la oportunidad como de ver el oráculo, ¿no? Te aparece el oráculo y ver el futuro y te dice, mira, si tú ahorita te conviertes en este papá, Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, se te garantiza el éxito total de tu hija en algún contexto, pero vas a tener que Ujú. sacrificar esa figura o esa dinámica que tienes actualmente y convertirte en esta mierda de papá. ¿Lo harías? Jamás, Sí, jamás. yo tampoco lo haría. Yo, o Sí, sea,
no sé si estoy siendo o estamos siendo ingenuos o realmente nos estamos engañando porque tú dices, bueno, tal vez le va a cambiar la vida para Yo creo que siempre, la, pero yo creo que las condiciones, yo creo que las condiciones sociales y como que el entorno de la gente influye muchísimo. O sea, vamos a estar claros, yo no estoy en un entorno de necesidad, ni Elisa está en un exacto, entorno de necesidad. Y creo que si no estamos en un entorno de necesidad, uno puede tener como más libertad de decidir qué hace con su vida sin dejar cosas pegadas en el camino, ¿no? Si te pones a ver, los Williams, te pones a ver Michelle Obama, que por ahí leía que también tuvo un papá sí, que particular. mi infancia durísima, sí. Sí, Kobe Bryant, Mamba Mentality. Sí, El mismo Steve Jobs. Bueno, Steve Jobs no tanto, su entorno no era tan malo. Pero el de los otros sí tenía un entorno jodido. Y yo creo que ahí es donde los papás sí realmente dicen, bueno, esta es la manera, ¿sabes? claro. ¿Cómo salimos Y, de ahí? y esta es la manera de salir de esta situación en la que estamos ahorita. Y yo creo que ahí es donde realmente pues dicen, mira, yo estoy dispuesto a pagar, yo estoy dispuesto a ser el malo de la película con y si lo que me aseguran es que mi hijo va a estar bien en un futuro, yo estoy dispuesto a irme a la tumba siendo un Claro. mal papá, ¿no? Y algo que yo creo que nos pasa a nosotros y tal vez algunas personas se podrán identificar es, yo creo que nosotros tú y yo tenemos como muy claros cuál es el rol en el tiempo de vida que nos tocó como papás, ¿ok? O sea, nuestros papás que vivieron en un entorno tal vez un poco más seguro, un poco más Mm, estable en su propio país, se pudieron desarrollar, bueno, tal vez podían como divagar mucho más, pero nosotros que tuvimos que emigrar, estar afuera, criar solos y tal, es como que, ¿sabes qué? Yo voy a cargar el peso que se tenga que cargar y esto ha pasado en muchas ujú, sociedades que son de primeros sí, migrantes, etcétera. Yo cargo el peso para darte a ti un mejor futuro, o sea, que sí, tú te preocupes por poder ser feliz, que uno no es que no haya sido feliz o que no esté siendo feliz, sí, pero y somos privilegiados en cierto nivel de recursos, pero también somos privilegiados en la perspectiva del futuro, entre sí. comillas, ¿no? Es como que, bueno, yo quiero que tú puedas ser un poquito mejor que yo al menos, pero feliz, Sí. ¿no? Sí, sí, y que te tengas que preocupar por menos cosas a las que yo me tuve que preocupar en cierto momento de mi vida. O sea, creo que al final eso es como el fin. Tampoco se las quiere poner papitas porque si no vas a criar una persona, Un tarado. un tarado que no va a servir para nada. Pero también uno puede evitar ciertas cosas. Como que, brother, mira, enfócate en estas cosas, en este tramo de tu edad, no tienes que estar pendiente de esto u otro porque yo estoy aquí, cosas así, ¿no? Sí, no estás solo. En fin, si yo, Elisa tiene 3, yo estoy esperando que tenga 4 para meterla en clases de tenis y comienza Proyecto María Sharapova. Exacto. Que después, ya después, después de Sabalenka. todo, después de toda la paja que acabo de hablar, yo sí quiero que Elisa sea la próxima Zabalenka, la próxima María Y, Sharapova. y yo te dejo porque me voy ya de una a la piscina porque Benjamín tiene natación hoy. Porque Sí, o Proyecto sea, Phelps. jódanse, entrenen. No, si llegaron hasta esta parte del episodio, son papás, tienen sus hijos, que nos compartan ahí su opinión sobre su propio proyecto de Mbappé y cómo ven esta perspectiva. ¿No es interesante Sí, ver la influencia que uno puede tener a través de ciertos patrones, disciplina, etcétera, al resultado final de la crianza, ¿no? Pero eso bueno, es. ¿cómo te sientes Sí. tú con Papá No Sabe? Me encanta lo que pasa con Papá No Yo Sabe. me siento bien, me siento cada vez mejor, me siento igual de mediocre como papá que ayer. Pero bueno, Exactamente. uno Pero lo vamos para adelante. intenta, uno lo intenta. Gracias, querido Alfredo. Gracias a los que nos escucharon y nos vieron. Bye, señores.